incluí hoy día antes de empezar con el tema en sí, unas diapos de las clases que le hago a los becados, como para aclarar algunos conceptos, ¿les parece? Las clases que yo le hago a los becados tienen 4 partes, ¿ya? Y la primera parte se habla de valores de referencia, ¿ya? Y estas son 4 diapos de la clase, ¿ya? Entonces, los valores de referencia están en el módulo que tiene que ver con cómo interpretar resultados del laboratorio, ¿ya? Y en eso se incluyen lo que les voy a mostrar a continuación. Porque de alguna forma el laboratorio para el uso clínico tiene que ver con saber si los valores que uno obtiene están normales o alterados. Y si tiene dudas sobre eso, las preguntas más frecuentes es si hay una variación en el resultado, ¿cierto? Anormal, por ejemplo, si eso está asociado a la salud del paciente o hay alguna otra causa para ese cambio. ¿Qué valores de referencia se pueden utilizar? Esa es una pregunta que surge con mucha frecuencia y en que hay bastante confusión todavía. ¿Cuánto puede ser la variación del método? Etcétera, ¿no es cierto? Como que hay varias preguntas asociadas a esto, a poder interpretar un valor numérico. Y bueno, y otra pregunta súper frecuente es cuán comparables son los resultados entre laboratorios, ¿ya? Entre métodos, entre laboratorios, etc. Y esta es una tabla resumen que también la puse en el capítulo del libro que hice con respecto a qué en el fondo tengo que tomar en cuenta para interpretar un resultado de laboratorio numérico, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos asociados importantes es la variación biológica, ¿sí? La variación biológica de un analito es una variación que es intrínseca, es fisiológica, ¿ya? Los analitos todos fluctúan en mayor o menor grado y fluctúan alrededor de un punto de equilibrio, de un punto homostático, ¿ya? Esa variación biológica es estable, es fija, y hay tablas y sitios que se pueden consultar para saber la variación biológica de los distintos analitos. Hace poco revisé la E7 hidroxi, por ejemplo, que interindividuo es alrededor del 50%, creo, y el mismo individuo alrededor del 15%. Es decir, son variaciones que no necesariamente van a estar asociadas al estado de salud del paciente, sino que a la variación intrínseca de los analíticos. Bueno, y eso influye enormemente en los valores de referencia. Mientras más amplia la variación biológica, más amplio van a ser los intervalos de referencia, que en el fondo son la variación biológica entre individuos, ¿sí? Porque la variación biológica se puede dar dentro de un mismo individuo, ¿cierto? Lo que varía un individuo, más además lo que puede variar un analito entre individuos. Y después lo otro que necesito saber para poder interpretar un resultado tiene que ver con el proceso de medición propiamente tal. Y ahí entran las distintas etapas del proceso de medición de un analito, que son la preanalítica, la analítica y la posanalítica, ¿ya? Y ahí entran sensibilidad, especificidad, etc. Bueno, y lo otro es el desempeño diagnóstico de un test, ¿sí? Yo tengo que saber cuán específico es, cuán sensible es, para poder evaluar ese resultado, ¿no es cierto?, interpretar. Con respecto a los valores de referencia, esta es como la definición. En el fondo, se requieren para hacer un acto comparativo entre exámenes que tienen un resultado homogéneo en el tiempo y los valores de referencia. No se habla de valores normales porque el concepto normal ahí es difícil de establecer, ¿no es cierto?, pero son de referencia. Estas comparaciones con los valores de referencias tienen condiciones, no se cumple con cualquiera, ¿sí? Para eso tiene que haber un grupo de referencia claramente definido, el paciente tiene que ser semejante a la población de referencia, o sea, ejemplo, niños, adultos, obviamente. La toma de muestra y el análisis de la muestra tiene que ser similar al que se utilizó para establecer los valores de referencia. Horario, tubo, tubo en el sentido de es suero, es plasma, es
sangre total, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que ser la misma muestra, el mismo horario, la misma, qué sé yo, posición supina, etcétera, ¿no? Si no, esos valores de referencia no pueden ser aplicados. Y el uso de métodos estandarizados. Y ese es uno de los grandes problemas para el valor de referencia, ¿sí? Y ahí entra el tema de la estandarización de los métodos y lo que se llama el laboratorio clínico, la armonización de los métodos, ¿ya? Que también tengo una diapo al respecto. Entonces se obtienen en un grupo de referencia o población conocida, y bueno, también aplica para los valores de corte, que en el lenguaje del laboratorio clínico se llaman límites de decisión, más que valores de corte, pero da lo mismo. Entonces, para determinar el valor de referencia, lo que uno debiera hacer es, bueno, y lo que lo tienen que hacer aquellos que desarrollan los métodos, es seleccionar los individuos de diferencia, de los individuos que se utilizan para la población de referencia, y ahí les explico la cantidad de trabajos y aproximaciones que puede haber, y cómo estos criterios pueden variar. Pero la idea es que los criterios de selección puedan definir el individuo sano, ¿sí? Pero como les decía, esto está orientado al objetivo, ¿sí? Si el objetivo es diagnóstico, si el objetivo es pronóstico, si el objetivo es screening, etc. Tiene que ser una muestra representativa de la población, por supuesto que mientras más son, mejor, pero 120 individuos es un número aceptado, ¿sí? Eso tiene que ver con las guías que hay al respecto. Son las guías del CLSI, que es una institución normativa de Estados Unidos que finalmente han adoptado muchos en general en el mundo, ¿sí? Y que tienen que ser tomadas bajo condiciones preanalíticas estables. Hay miles de protocolos de muestreo, distintos enfoques para eso. Todo esto se los comento porque el paper que les voy a mostrar en la iniciativa Caliper habla todo el rato de cómo ellos lo hicieron para hacer los valores de referencia que hicieron. Y los procedimientos analíticos tienen que ser especificados. Y con procedimientos analíticos, les quiero comentar eso con mucho énfasis, se refiere al tipo de ensayo utilizado. No el equipo, sino que, o sea, tiene que ver con el equipo obviamente, sino el tipo de ensayo, no en el sentido que es determinación de, sino que es la especificación del método con que se midió. Y eso para los métodos manuales, que se RIA, DPC, y para los métodos automatizados son los equipos, ¿ya? Son los equipos, la plataforma en la que fueron medidos, ¿ya? No es la señal, no es quimiluminiscente, nada de eso, porque esos son muy amplios. A esto se refiere con, por ejemplo, Cobas Roche o Siemens Simulite Siemens, por ejemplo. Es el equipo en particular. Eso es lo que define si es el mismo método o no. Bueno, y también hay diferentes aproximaciones respecto a cómo se aborda desde un punto de vista estadístico. Entonces, en general, uso de percentiles, ¿ya? Más que ¿cómo se llama? Porcentaje. Para hacerlo también se sacan los outliers y ahí entonces se establecen los límites de referencia. Resulta que los valores de referencia tienen dificultades, está todavía en la diapo de las clases, ¿no es cierto? Pero cabe decir que es responsabilidad del laboratorio desarrollar valores de referencia propios según el método utilizado, ¿sí? Y la población analizada. Sin embargo, este es un proceso que es complejo, costoso y lento. Imagínate 120 individuos, niños, de la edad adecuada. O sea, súper difícil. Así que muchas veces no están disponibles. Bueno, y además, o al menos, si uno no puede hacer eso, validar los valores obtenidos por otros. Pero este escenario es lo ideal. Eso no sucede con nuestra realidad en Chile. Los valores de referencia no están verificados realmente, menos desarrollados en Chile, ¿ya? O muy pocas veces. Entonces, muchas veces no están disponibles y menos en niños y menos por edad, por grupo, ¿ya? Entonces, lo que sucede por lo general es que uno
interpreta según el intervalo de referencia que entrega el que desarrolló el método, es decir, el fabricante. ¿Sí? Roche, los que hicieron el Cobas Roche hicieron un estudio de valor de referencia y lo entregan, ¿sí? Pero está hecho en otra población y bajo criterios utilizados por ellos, no necesariamente según las normas. Bueno, y ni hablar que los valores de referencia pediátricos son un desafío y que muchas veces no los tenemos. Y bueno, respecto a las soluciones que hay, quiero hacer énfasis en la palabra, en este párrafo que puse al principio que dice, que en resumen dice, no sacamos nada con tener los mejores métodos de la vida del mundo mundial si los valores de referencia que utilizamos no son los adecuados. Todo el otro esfuerzo, pinchar a un niño, todo puede ser en vano si no usamos los valores de referencia adecuados. Eso, claramente, o sea, los valores de referencia es un tema central, sobre todo porque los temas de la calidad analítica han mejorado mucho. Entonces, ya ahora se está centrando en, en realizar este tipo de esfuerzos. Entonces, hay esfuerzos por armonizar, estandarizar los métodos de distintos laboratorios, distintos equipos, ¿no es cierto? Y dentro de ese contexto, bueno, y ahí hay una página que se llama harmonization.net, que uno puede revisar cuáles ya está hecho esa labor. Por ejemplo, existe ya para insulina, existe para, no sé, a ver, no me acuerdo ahora, pero los tengo en otra diapo. Y bueno, hay miles, o sea, no miles, pero muchas iniciativas que se han desarrollado para poder llegar a tener valores de referencia que correspondan para cada método y que se puedan aplicar en los distintos laboratorios. Y dentro de esto está entonces la iniciativa del Caliper, que es la que les voy a presentar ahora. ¿Han escuchado de Caliper antes? No, ya. No. Perfecto, qué bueno. O sea, ya. Y una palabra, estandarización y armonización son cosas muy similares en el laboratorio clínico, ¿ya? La estandarización es el ideal, es decir, hay un analito que está bien definido, supongamos HGH. Es un analito que tiene dos, o sea, tiene la de 22 kilodalton y la de 20. Entonces supone que si tiene estandarizado vas a medir solo la de 22 kilodalton con un material de referencia único que utilizan todos los laboratorios, etc. Y en ese caso, cuando uno puede estandarizar un método, los resultados deberían ser uniformes independientemente de la técnica del ensayo. Si eso es así, se cumple, pero eso es así para muy pocos analitos en el laboratorio clínico. Algunos, y cada vez más, están armonizados, es decir, están relativamente estandarizados, y por lo menos hay alguna referencia disponible, ¿ya? Entonces, no hay un material estándar, pero se llegó a un acuerdo respecto de un material de referencia X, arbitrario, y se define un ensayo como referencia, ¿ya? En este caso, la uniformidad de resultados, la equivalencia de resultados entre distintas técnicas va a ser mucho más difícil de conseguir. Y aquí está entonces los que ya están armonizados, cortisol, dice GH, glucosa, etc. Aún así, hay diferencias porque los distintos ensayos pueden utilizar anticuerpos que lean. Por ejemplo, el HGH, tanto la forma de 22 kilodalton como la de 20. O sea, por mucho que yo use la referencia adecuada, la reactividad de los anticuerpos puede ser diferente entre los distintos ensayos. Entonces, igual no es la solución definitiva, pero ayuda muchísimo. Entonces, vámonos. Elena, perdón, ¿sí? Una pregunta. Pero ese consorcio es como las guías de las recomendaciones, ¿no significa que ya esté implementado en todos los laboratorios, sí? No, claro, exactamente. Es lo que... Okay. Exacto, las instituciones que se han hecho cargo de esto y lo han armonizado, sí, estandarizado. En ese sentido, eso te iba a preguntar, Elena, porque en el fondo, qué bueno que lo estén haciendo, pero eso no implica que los laboratorios tengan que adherir a esto, digamos. Claro, pero la Católica, como tiene una acreditación internacional, está
a través de la ISO que usa que tiene la Católica, la obliga a hacerlo. No, estoy pensando para cuando nosotros queremos como armonizar nuestros pacientes que llegan con exámenes de cualquier lado, digamos. La gente que llega con exámenes de otros laboratorios, no los nuestros. Siempre ahí el equipo. ¿Sí? Como hoy la mayoría está estandarizado, automatizado, la clave es el equipo, pero aún así, si los controles de calidad no son buenos en los laboratorios, puede que estén por sobre lo que deberían medir y no lo saben porque no tienen control de calidad externo. Entonces es mucho más complejo que solo usar el mismo equipo. Pero si son distintos equipos o distintas técnicas en el fondo, pueden ser completamente diferentes. Sobre todo si no están armonizados, ¿ya? Ahora, en los países desarrollados, los laboratorios están todos obligados a seguir la norma. Entonces, ellos sí tienen que adherir a eso, ¿sí? Pero nosotros, no. Ya, entonces se llama CALIPER por Canadian Laboratory Initiative on Pediatrics Reference, ¿qué? Intervals, ¿ya? Intervalo de referencia. De ahí CALIPER, que significa calibrar en inglés, ¿o no? Algo así. Bien. Sí. Todo esto yo lo saqué de la página web. Esta es una iniciativa que lleva harto tiempo, empezó a discutirse ya entre el 2004 y el 2006. Es una iniciativa de la gente del laboratorio como yo, ¿sí? Como los químicos, bioquímicos que trabajan en los laboratorios clínicos y que participan en ese grupo, en esa asociación, y que tenía como objetivo principal entonces establecer una base de datos completa de intervalos de referencia, ¿ya? Y en niños y adolescentes. Y han hasta la fecha, ni les digo cómo van como avión, cientos de analitos, llevan 183 en este momento, y ya con valores de referencia, y han analizado alrededor de 12.000 niños ellos. Por lo tanto, eso les ha permitido hacer valores de referencia por tramo de edad, incluso estrechos. O sea, impresionante. Ahí es como un poquito el timeline de esto. Y cómo lo establecieron ellos, o sea, cómo lo pretendieron establecer con los percentiles, ¿no es cierto?, 2,5 a 97,5, utilizando una población de referencia sana. Yo le voy a hacer al tiro cómo definieron sano. Y el análisis, el enfoque, existen dos enfoques básicamente, que tú tomas una población y lo analizas directamente, ¿sí? Le tomas la muestra y analizas esos parámetros, pero también hay una posibilidad de hacerlo en forma indirecta, que tú haces como data mining, ¿sí? O sea, usas datos que tienes acumulados y haces un análisis con algoritmos estadísticos complejos, así, que yo nunca había escuchado, que son los que están ahí, y obtienes también valores de referencia. Y yo lo tengo al final, que no sé realmente si voy a llegar al final, por el que empezamos tarde. Entonces, reclutaron niños desde recién nacidos hasta los 18 años, con consentimiento informado por escrito, de la comunidad básicamente, del área de Toronto, y utilizaron un cuestionario autorreportado, en donde se registraron enfermedades crónicas agudas, medicamentos recetados y no recetados, dieta y el origen étnico. Excluyeron toda enfermedad crónica o metabólica, enfermedad aguda en el último mes, y el uso de medicamentos recetados durante el último mes. Y tomaron de 1 a 11 ml de sangre, por supuesto que no a un niño de 6 meses 11 ml, pero dependiendo de la edad, y se obtuvo suero de eso, ya, o sea, sangre que después se coaguló. Y bueno, bajo condiciones estandarizadas, y también tomaron otro tipo de tubos para algunos estudios específicos, y eso se centrifugó y guardó a menos 80. Entonces, se anonimizaron, por supuesto. Lo que ellos hicieron en un comienzo fue medir todo en los equipos de Abbott, ¿sí? Pero posteriormente, o casi todo. Y posteriormente también hicieron el análisis en otros equipos. Además de los equipos automatizados, hicieron cromatografía líquida y espectrometría de masa en tándem para medir, por ejemplo, los esteroides
ellos tienen valor de referencia, se los voy a mostrar al tiro. Después tienen técnicas de espectrometría de masa de plasma, que desconozco qué es o cómo se hace, HPLC. Y también hicieron análisis de interferencia del IPM y este tipo de cosas. Entonces utilizaron el enfoque directo, ¿no es cierto? O sea, haciendo análisis directo de las muestras, utilizando las guías del CLSI, que son las guías utilizadas en todo el mundo, que básicamente consisten en un examen visual de cómo se agrupan los datos por edad y sexo, después una evaluación estadística utilizando ese método y eliminando valores atípicos o outliers, ¿no es cierto?, por edad y sexo, utilizando el método de Tukey, que tampoco sé qué es, y usaron métodos robustos no paramétricos para los intervalos de referencia de mayores de 120, para mayores de 120 no paramétrico, mayores de 120, para más de 120, un n más de 120, no paramétrico, y para un n menor de 120, métodos estadísticos robustos, que no sé exactamente a lo que se referían, ni tampoco quise averiguar porque igual no sé mucho de eso. Y entonces calcularon los intervalos de referencia con intervalos de confianza del 90%, y para eso utilizaron esos software estadístico. Esta es la base de datos, ¿sí? Esta que está acá, se les voy a mostrar al tiro porque la vamos a usar. Tienen 185 test o 185 analitos, ¿ya? Que incluye marcadores bioquímicos, metodológicos, nutricionales, endocrinos, fertilidad y otros mucho más específicos, como ya les decía, miles de niños, y que tienen un acceso libre, gratuito, para todo usuario. Hay múltiples plataformas utilizadas y que está en permanente actualización, o sea, ellos están reevaluando todo el rato sus muestras en nuevas plataformas. Y ahí está disponible tanto en línea como en una aplicación del celular, de aplicación móvil. Así que yo creo que esto ya. Ellos, bueno, son los que hacen, hice un resumen porque tiene un paper de 57 páginas. ¿Sí? O sea, estaba difícil. Hice un resumen y saqué los datos que podían ser más interesantes para nosotros en el área endocrina. Entonces, ellos parten diciendo que los intervalos de referencia, o sea, la seriedad o mejor dicho, la aproximación basada en evidencia para establecer valores de referencia, es algo que presentaba tremenda falencia, incluso cuando se hacía, porque ni hablar de no hacerlo, sobre todo en la población pediátrica. Bueno, y hicieron una campaña de divulgación. A partir del 2008 reclutaron los niños, y el 2012 publican los 40 primeros biomarcadores. También han hecho transferencia, es decir, y verificación de los datos de ellos hacia otros equipos, porque también hay normas de cómo se puede transferir la información hecha en un método, ¿cierto?, por un equipo, a otro equipo sin tener que hacer los valores de referencia todos de nuevo. Y eso lo hicieron para 5 plataformas analíticas como Beckman, Ortho, Roche y Siemens, aparte de Abbott. Ahí está entonces el tema de dónde están disponibles, y también han tenido estudios que se han derivado de la iniciativa Caliper, que yo les voy a mostrar más adelante, respecto a los factores preanalíticos, variación biológica, los aspectos étnicos. Encontraron diferencias importantes según etnia, y también etapas de desarrollo puberal han hecho cosas con estableciendo Tanner. Bueno, de los 57 páginas que tiene esto, 30 son de tablas con todos los valores de referencia, pero esa información está, como les decía, online. Este paper, el white paper, es el paper como de presentación de toda esta iniciativa, es del 2017, y en ese momento ya tenían más de 20 publicaciones. Este es el índice del paper, y yo solo destaqué algunas cosas, ¿ya?
marcadores endocrinos, entonces, por inmunoensayo, ¿sí? Ellos en el 2013 publicaron intervalos de referencia para 14 enanitos, en 736 niños y 746 niñas, utilizando el Architect, que en la Católica también está, y bueno, en otras partes obviamente, pero no todo se mide ahí. Y bueno, lo que les mencionaba, también hicieron entonces el estudio, muestra los resultados del estudio de transferencia. Sin embargo, encontraron que hay una variación sustancial entre plataformas para inmunoensayos. Y eso nos llama la atención, dado que aquí hay anticuerpos distintos en cada ensayo. No es que yo mida algo por espectrofotometría y lo traslade de un ensayo al otro, y en realidad lo que cambia va a ser como la máquina, más que nada. Pero cuando yo cambio de plataforma, en el caso de los inmunoensayos, estoy cambiando de anticuerpos, ¿sí? Y ese anticuerpo tiene que ver qué es lo que se reconoce, con qué afinidad, etc. Bueno, y hormonas libres ni hablar, más difícil todavía. Entonces, hicieron estudios de los intervalos de referencia en todas las principales plataformas analíticas. Efectivamente, las que ellos hicieron son las más importantes. Y también lo hicieron después, posteriormente, el 2016, en el Beckman-Coulter y el Access 2. Y encontraron diferencias en FSH, LH y PTH. PTH parece ser, bueno, ya. Y en 29 ensayos también después con Ortho-Vitros 5600, que es otra plataforma más nueva. En cuanto a hormonas asociadas a fertilidad, el 2013 entonces, edad, sexo, hicieron para diferencia por edad, sexo y Tanner, para 7 hormonas. Solo prolactina no tenía diferencias por sexo, o sea, para prolactina no hay diferencias por sexo. Todas con intervalo de referencia según etapa de Tanner. Y después, bueno, y después venía el capítulo de esteroides. Yo estoy haciendo un resumen porque se imaginen, ya. Esteroides, para eso, para establecer la referencia en esteroides, hicieron 337 muestras solo por espectrometría más, ¿sí? Y también hicieron análisis detallado de cortisol de acuerdo al ritmo circadiano, o sea, tomaron muestras en 4 momentos del día, ¿ya? Para el cortisol, y establecieron qué diferencias hay. Y en ese paper del 2013, yo me metí a ese paper, saqué algunos gráficos. Por ejemplo, el cortisol por espectrometría de masa versus el limolite tiene una pendiente en 0,8, ¿sí? Es decir, por espectrometría de masa es más bajo, ¿ya? Testosterona también. En el caso de la androstenediona es a la mitad, ¿sí? En el caso de la ICT-hidroxi al 70% más bajo, ¿ya? En fin, o sea, ahí están todos los antecedentes, y además lo que hicieron ellos fue comparar sus resultados con, ¿cierto? Que ellos son parte del SICKITS o de una iniciativa asociada al SICKITS, mostrar los resultados del control de calidad externo, ¿cierto? Que la Católica también tiene. Entonces, uno debería poder rastrear si el método de espectrometría de masas que hay acá tiene un comportamiento similar. Mira, me voy a meter a la página para mostrarles cómo funciona esto. Estoy tratando de compartir. Paciencia. Ahí está. Ya, esa es la página. ¿Se ve? Sí, ya. Entonces, Sí. yo aquí tengo la ICT-hidroxi. Pero a ver, alguno que le interese a cualquiera de ustedes. A ver. ¿Está bien, Selena? Ya, pero supongamos estradiol voy a poner, ¿ya? Porque este lo tengo como ejemplo en el... Porque quiero hacerle un comentario sobre eso.
nosotros usamos picogramos por ml, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces uno ingresa la hormona o el analito y en el caso del 7-hidroxi solo sale espectrometría masa. En el caso del estradiol salen las 5 plataformas que han hecho, incluso una nueva de Siemens que se llama Atélica, que yo no la había escuchado porque hace mucho rato que no, pero están todas, ¿sí? Entonces uno aprieta ya el Beckman y te salen, y le pones Submit y te salen los valores de referencia para los otros equipos también. Y te salen, bueno, y ellos agruparon también de acuerdo a las diferencias que ellos vieron, ¿sí? Por edad. Ay, me votó. Ya, pero créanme. ¿Ya? ¿Me creen? Siempre. Te creemos siempre. Linda. Pero es chorísimo, chiquillo, es fácil, tiene una aplicación en el celular, o sea, solo tenemos que, yo creo, aquí tenemos que tener una reunión con el laboratorio. Pero Elena, se supone que estos rangos deberían estar informados en por lo No, menos en la OPSE que está validado, ¿no? no, sale cualquiera, no salen los calipers. Y no tienen valor de referencia en niños, ponte tú. La 17-hidroxi, mira, el caliper dice 0,35 y la católica dice menor de 1. Claro. Y yo averigüé, me metí al CINSIX y la cita que ellos tienen es de la Clínica Mayo. Pero la Clínica Entonces Mayo es un se error del bajó. laboratorio porque debería adscribirse a esto, ¿no? Si Es tienen que la en su validación externa. momento, sí, yo también, mira, yo también creo que algo hay que hacer al respecto, porque lo que pasa es que cuando ellos montaron el método, mandaron muestras a la Clínica Mayo. Y con eso en el fondo verificaron si tenían los intervalos de referencia similares. Pero no es un estudio de verificación como corresponde. Y además encuentro que es muy grande la diferencia 0,35 y 1. Mucha. Harta. Entonces, ¿sí? Entonces aquí hay que yo les quería como, no, increíble la iniciativa, Cristian, o sea, increíble, no les explico todo lo que han hecho ya. ¿Se fijaron entonces cómo uno puede ir a contrastar el Sinfex? ¿Sí? Y ahora, en el caso de 7-hidroxi está en la Clínica Mayo, porque como no se desarrollaron valores de referencia propios ni se van a desarrollar, porque es imposible, el costo, tomar 120 muestras de niños, ninguna posibilidad. Entonces, perdón, perdí el hilo, pero lo que quería decir es que en este caso no vamos a tener, y se tomaron los de la Clínica Mayo. Pero, por ejemplo, si es un ensayo que está en el IMULITE tiene su valor de referencia, pero no tiene obligación de hacerlos por edad o por un tramo que puede ser definido por ellos arbitrariamente, pero el caliper sí los tiene. Entonces, si es la misma plataforma, o sea, el mismo equipo, el mismo cierto ensayo, uno debiera ser comparable porque la católica tiene control de calidad externo. Por lo tanto, anda muy bien en términos analíticos porque se controla con los gringos, ¿te fijas? Con el CAP es el College of American Pathologists. Esa entidad, esa institución es la que usa la católica para hacer su control de calidad externo de todos los ananitos, que cuesta un ojo de la cara. Les digo el tiro para que cuando digan que los precios de la católica, etcétera, etcétera, ya. Entonces, sigamos. También hacen comentarios sobre el índice de testosterona, también tiene una aplicación al respecto. Este fue el algoritmo que ellos usaron para el método directo, ¿no es cierto? Lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Calcularon los percentiles y después, dependiendo de cuántos grupos tenían y qué N tenían en cada grupo, iban haciendo los análisis correspondientes con distintos métodos y finalmente, ¿no es cierto?, el cálculo de los intervalos de confianza. ¿Qué pasó con cuál es el tema de poder transferir? Si uno ya hizo por un equipo, ¿cómo transferirlo a otro? Porque los intervalos de referencia son específicos para el método, instrumento y población, ¿no es cierto?
y hacer intervalos de referencia directos, extremadamente costoso y laborioso, como ya lo había le mostraba yo en la diapositiva que tenía de la clase. Entonces, esta iniciativa de transferir. El caliper, como les decía, originalmente a Abbott, ¿cierto? Y luego hizo transferencia a otro ensayo, de acuerdo a las guías del CLSI, que dice que hay que analizar 200 muestras por ambos ensayos, que incluyan todos los rangos de edad, sexo y concentración de todos los analitos que uno tenga que estudiar. Pero igual, un laboratorio en Chile no va a asumir 200 muestras. El costo de analizar 200 muestras. Bueno, no lo sé, no lo sé. Y después de que uno y se pueden verificar con 100 muestras, ¿ya? Y el valor o sea, el corte es que el 90% tiene que estar dentro del intervalo de referencia transferido, ¿ya? Que igual no lo encuentro tan terrible. O sea, si está con menos del 90%, mal. Entonces, dicen ellos que los laboratorios clínicos individualmente deben verificar los intervalos de referencia de caliper en su plataforma, si lo quieren usar, antes de implementarlos en la clínica, tal cual lo recomienda el CLSI. Y bueno, primero que nada ellos dicen hay que crear la base de datos para la comparación de métodos, sacar los outliers y después, si el R cuadrado es menor a 0,7, no hay transferencia posible. Si el R cuadrado está entre 0,7 y 0,95, hay que establecer la ecuación de la recta con el mejor fitting y el mejor, ¿se llama calce? Sí. Y usando regresión de Deming, y si hay un R cuadrado mayor o igual a 0,95, se puede usar, ¿cómo se llama? El last square approach, no me acuerdo. Y después se hace se estudian los resultados derivados de esta aproximación, se hace Blunt y Altman, etcétera, distintas formas de visualizar y de analizar el resultado. Y si el modelo no es adecuado, ¿cierto? No es apropiado, no se puede transferir, ¿ya? Y solo entonces si el modelo lineal es apropiado, entonces, y cumple con lo establecido, entonces se puede transferir a otro ensayo. Y ahí, de nuevo, intervalos de confianza del 95%. Y bueno, y verificar después con 100 muestras. Ellos hicieron también estudios subderivados que le llamaron sub-studies, así que le puse subestudios, en que estudiaron estabilidad de las muestras, o sea, factores preanalíticos, que igual es poco lo que se sabe, y además validando también el que ellos tienen muestras almacenadas menos 80. Entonces, como están haciendo más estudios en el tiempo, están también validando que eso sea válido, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Hicieron también el tema de la variación dependiendo del estado de ayuno, ¿cierto? Y ahí estudiaron distintos marcadores más bien del área de la química clínica, y encontraron algunos que hay variación y que antes no se sabía que variaban dependiendo si había ayuno o no, o del momento del día. También hicieron un estudio de variación biológica, lo cual es súper importante para poder interpretar resultados. En 38 analitos, en 29 niños adolescentes de 4 a 19 años en diferentes momentos durante un día de 8 horas. También todo esto publicado en trabajos, distintos trabajos. También hicieron una comparación de los resultados que ellos tienen cuando miden directo y de los resultados que ellos hubieran obtenido si no lo hubiera hecho, directo, y no es tan buena el resultado, ¿sí? Dicen que el método indirecto, o sea, por transferencia, ¿no es cierto?, son más amplios y que no caían dentro del intervalo del 90% los valores que se obtuvieron. O no sé, ahí parece que me enredé, pero no importa.
no me acuerdo bien, parece que, no me acuerdo, ya. Y los límites, en cuanto a los límites de decisión y valores de corte, solo lo han trabajado en 2 analitos en el caliper. También hicieron estudios de endicidad y encontraron que el 26% de los analitos varía significativamente entre al menos 2 grupos étnicos. Así que también ellos tienen ahora otra patita del caliper para distintos grupos étnicos. Y aquí está el resultado del estudio, del subestudio por Tanner, ¿cierto? Para 7 hormonas asociadas a fertilidad: estradiol, progesterona, estradiol, progesterona, FSH, LH, testosterona, SHBG y prolactina, ¿ya? Y estas son las publicaciones que ellos muestran en su página, que está en constante crecimiento, ¿no es cierto? Y yo bajé varias de ellas, que yo las miré, algunas no las pude bajar, como esta, que yo creo que sería bonito verlas, cómo les ha ido con los valores de referencia a marcadores endocrinos, en una nueva plataforma que hay, que no sé si la Católica se irá a cambiar a ella, pero es probable, porque Siemens, el Siemens son los imulites, ¿ya? Estos equipos que miden mucho asociados a endocrino. Van a seguir entonces con más biomarcadores, más equipos, y tienen varias iniciativas que tienen que ver con salud materna, porque han podido, tienen los genes son bajos en los guaguas, en general niños menores de 5 años y en guagua, entonces ahí siguen recolectando muestras, están haciendo cero prevalencia de COVID, y están abordando la obesidad pediátrica en sus nuevas iniciativas. También recordar que hay otras iniciativas relacionadas con valores de referencia pediátricos, y están haciendo además un intento de armonización a través de todo Canadá, es decir, básicamente tú te vas a medir en Vancouver o en Montreal y tus valores van a ser los mismos, cual sea el laboratorio entre los míos. Eso es lo que va a finalmente tener como resultado esta iniciativa. Precioso, ¿qué quiere que les diga? Súper importante. Muy de perogrullo, pero súper, clínicamente súper relevante. Eso era 13:00, y eso que empecé más tarde, ¿eh? Te pasaste, Elena. Yo siempre que veo esto,